Préstame mucha atención. Te voy a hablar de un tema que no podés dejar de conocer: el accidente isquémico transitorio, por su sigla AIT. Este es un tema que muy pocos conocen, pero que ocurre mucho. Y a veces pasa desapercibido porque dura muy poquitito tiempo y se desconocen sus síntomas. Las estimaciones del riesgo que ocurra un accidente cerebrovascular dentro de los 90 días después de haber sufrido un accidente isquémico transitorio oscila entre el 10 y el 18%. No es algo que puedas decir ya pasó, no tiene importancia. No, de ninguna manera, no es así. Según las investigaciones, después de sufrir un accidente isquémico transitorio, el 52% de las personas sufren una repetición en los siguientes 7 días y el 42% en los siguientes 30 días. Esta es la razón por la cual tenés que darle la importancia que tiene y realizar una consulta rápidamente. No lo olvides, el tiempo es crucial en estas situaciones. Ahora bien, ¿qué es un accidente isquémico transitorio? Es nada más y nada menos que el hermano menor del accidente cerebrovascular isquémico. Es como si fuese un accidente cerebrovascular, pero que dura muy poquitito tiempo y no deja secuelas. Tiene los mismos síntomas y las mismas causas. La única diferencia es que dura menos de 1 hora. La mayoría dura menos de 5 minutos y no deja secuelas. Pero ojo, no deja secuelas no significa que no sea importante, porque para muchos es la primera manifestación de un accidente cerebrovascular. Hay un alto riesgo que después ocurra un infarto cerebral. No dejarlo pasar y consultar en las primeras 24 horas puede ser la diferencia. Se cree que los accidentes isquémicos transitorios son buenos y que los accidentes cerebrovasculares son graves. Esto no es correcto. Los eventos isquémicos cerebrales pueden ser menores, moderados, graves o fatales, y pueden o no detectarse mediante técnicas de imágenes modernas. Por lo tanto, los accidentes isquémicos transitorios, como los accidentes cerebrovasculares, son afecciones graves que involucran isquemia cerebral. El accidente isquémico transitorio es un evento isquémico cerebral menor. Nos está avisando que ocurre algo en nuestro cerebro. Es como si fuese un accidente cerebrovascular donde una arteria se tapa por unos instantes y se recupera enseguida, no dejando secuelas. Entonces pensás que no pasó nada, que ya pasó, pero no es así. Debes consultar rápidamente para prevenir que ocurra un accidente cerebrovascular, y sí que deja secuelas y a veces para toda la vida. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo saber si me está ocurriendo? Los síntomas que pueden aparecer son los siguientes: un dolor de cabeza repentino muy fuerte, como nunca había sentido antes. Podés perder la capacidad de hablar un ratito. Te hablan y no lográs entender lo que te dicen. Querés hablar y las palabras se te confunden. Decís cosas sin sentido o decís algo distinto a lo que querés decir. También podés sentir que se te nubla la vista. Tenés una visión borrosa en uno o en los dos ojos. Podés sentir que perdés el equilibrio, que estás inestable, se te duerme medio cuerpo, sentís hormigueo, lo sentís raro y al cabo de pocos minutos pasa y volvés a estar bien. Pues cuidado, son señales de alerta. Puede ser un accidente isquémico transitorio. Te estarás preguntando por qué ocurre esto, por qué se produce. La sangre llega al cerebro a través de varias arterias. Cuando algo dificulta que la sangre prosiga su camino, por ejemplo una placa o un embolo, se produce un evento cerebrovascular. Lo que ocurre es que al obstruirse la arteria,
se interrumpe el flujo de sangre al cerebro, no permitiendo que reciba el oxígeno y nutrientes que precisa para funcionar correctamente. Cuando esto ocurre, primero queda como suspendido, en modo reposo, lo que se llama isquemia. Y con el tiempo, si la sangre sigue sin llegar a las neuronas, empiezan a morir. En el caso del accidente isquémico transitorio, la arteria se desobstruye por su propia cuenta en pocos minutos, por lo que los tejidos no llegan a morir y por eso no deja secuelas. El tejido vuelve a la normalidad. Solo entraron a modo reposo por un momento. Esto ocurre básicamente por dos razones. Una es la trombosis, que se produce por la aterosclerosis, que es una afección en la cual se acumulan placas formadas por sustancias como el colesterol, sustancias grasas y productos de desecho celular dentro y sobre las paredes de las arterias. Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias, limitando el flujo de sangre rica en oxígeno y favorece la formación de trombos. Estos trombos pueden originarse en una arteria cerebral o bien en cualquier otra arteria que llegue al cerebro. Por ejemplo, la aterosclerosis de las arterias carótidas, que son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón hasta el cerebro, es una de las principales causas de ictus. La segunda causa es la embolia, que es cuando un coágulo de sangre viaja por las arterias pudiendo obstruirla, produciendo isquemia. Algunos trastornos cardíacos pueden ocasionar coágulos de sangre en el interior del corazón y este puede viajar a través de las arterias hasta el cerebro y allí obstruir alguna de ellas, provocando un ictus. Estos ictus en general son muy extensos debido a que los coágulos sanguíneos pueden ser de gran tamaño. La buena noticia es que se pueden evitar. El 90% de los casos se puede prevenir. Hay factores de riesgo que podemos controlar y otros que no está en nuestras manos hacerlo. Un factor de riesgo es algo que aumenta la probabilidad de que algo ocurra. Conocer los factores de riesgo es empezar a hacer prevención. Hay dos grupos de factores de riesgo. Uno que podemos controlar, que está en nuestras manos cambiar. Y hay otros que no podemos cambiar, pero que sí debemos conocer para que no se sumen los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que no podemos cambiar? Uno es la edad. Es más probable en personas mayores. Pero escucha esto, a partir de los 30 años se empieza a aumentar el nivel de riesgo. Otro factor es la raza. Es algo que no podemos modificar. Es más probable en las personas afrodescendientes e indoamericanos. El sexo es otro factor, es más común en los hombres. Y también el último factor que no podemos modificar son los antecedentes familiares. Aumenta el riesgo si algún miembro de la familia lo ha sufrido. Ahora veamos cuáles son los factores de riesgo que sí podemos controlar. Esto sí está en nuestras manos modificarlos. Por eso debemos conocerlos. Son factores de riesgo modificables. No fumar. Si lo haces, podés pensar en dejarlo. Y si no lo haces, podés pensar en no hacerlo. El tipo de dieta. Podés disminuir o no consumir grasa de origen animal, azúcares y carbohidratos procesados. Es decir, mantener bajo control el colesterol, que es la grasa circulante en la sangre, y los triglicéridos, y con ello disminuir la formación de obstrucciones en las arterias. La hipertensión. Si sos hipertenso, podés mantenerla bajo control, al igual que la diabetes. Podés controlarlo. El sobrepeso, proveniente de la dieta como de la falta de ejercicio, es algo que podemos modificar. Con 30 minutos diarios por lo menos de ejercicio podemos modificar el sedentarismo. Consumir alcohol en exceso, consumir sustancias psicoactivas y el estrés
Este es un factor muy importante que es necesario poder controlarlo. En síntesis, lo mejor que podemos hacer para evitar un accidente isquémico transitorio es conocer los factores de riesgo y llevar un estilo de vida saludable que incluye realizar controles médicos periódicos e intentar modificar los factores de riesgo. ¿Qué hacer si tuvimos un accidente isquémico transitorio? Dado que los accidentes isquémicos transitorios suelen producirse horas o días antes de un accidente cerebrovascular, es esencial buscar atención médica de inmediato. Los médicos cuentan con medicamentos para reducir la posibilidad de un accidente cerebrovascular después de un accidente isquémico transitorio. Si las pruebas muestran que los vasos sanguíneos del cuello son demasiado estrechos, es posible que se necesite un procedimiento para abrirlos, y esto puede ayudar a prevenir que los coágulos de sangre bloqueen el flujo de sangre al cerebro. Los médicos cuentan con herramientas que le permiten prever el riesgo de recurrencia usando la puntuación ABCD2. Esta es una escala que permite determinar el riesgo de hacer un accidente cerebrovascular dentro de los primeros 2 días y a los 7 días, después de haber hecho un accidente isquémico transitorio. Se basa en 5 parámetros: la edad, la presión arterial, las características clínicas, la duración de los síntomas del accidente isquémico transitorio y la presencia de diabetes. Cada parámetro recibe una puntuación y el resultado puede fluctuar entre 0 el más bajo y 7 el más alto. Predice el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular a los 2 y a los 7 días luego de hacer un accidente isquémico transitorio. La puntuación de 1 a 3 es de bajo riesgo, de 4 a 5 es de riesgo moderado y de 6 a 7 alto riesgo. Está en nuestras manos conocer esta enfermedad, conocer los factores de riesgo no modificables para acrecentar el cuidado sobre los factores de riesgo que sí son modificables. En resumen, hace una consulta médica rápido. No digas ya está, ya pasó, no fue nada. Es una alarma de alto riesgo. El tiempo es crucial en esta situación.